tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Compartir es Salud, una iniciativa de AXA donde vamos a charlar con los mejores expertos y profesionales en bienestar, en salud y en prevención. Y esta semana vamos a poner el foco en un pilar fundamental que es la dieta equilibrada como la mejor aliada para la prevención de enfermedades. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha alertado de un aumento considerable en enfermedades relacionadas con una mala alimentación o una alimentación poco saludable, como puede ser la diabetes. Porque ¿es cierto ese dicho de somos lo que comemos? Pues para dar respuesta a estas preguntas y a muchas más, contamos hoy con la presencia de la doctora Sara Mera, jefa de endocrinología del Hospital HM Madrid Río. Doctora Mera, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de AXA. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. La primera pregunta, lo que he comentado antes, ¿es cierto esa frase que decía Hipócrates hace ya muchos años, el padre de la medicina, de que somos lo que comemos? ¿Es muy importante? Absolutamente. Yo siempre hago una analogía, ¿no?, de que si los ladrillitos de nuestro cuerpo son nuestros alimentos, queremos que lo que comamos y los ladrillos que hagamos en nuestro cuerpo sean de la mejor calidad posible para tener una buena salud. ¿Pero qué podemos considerar como una nutrición equilibrada o llevar una buena dieta? Bueno, el concepto de una buena dieta es verdad que es bastante amplio. Por un lado, tenemos que estar seguros de cumplir los requerimientos energéticos de esa persona. No necesita comer lo mismo un atleta que un ancianito que está sentado en su casa. Eso por un lado. Luego, una dieta tiene que ser, por supuesto, variada. Yo, como médico, siempre recomiendo una dieta mediterránea que se base principalmente en el consumo de frutas y verduras, en torno a un 50%, esos son los hidratos de carbono, que a veces se nos olvida. También como hidratos, pues el pan, los cereales, el arroz, todo eso sí puede ser integral mejor. No olvidarnos de las grasas, ¿vale? Mejor no que no sean grasas saturadas, que eso estaría todo lo que yo digo como alimentos con etiqueta, mejor no comer ultraprocesados y centrarse más en las grasas insaturadas, pues que están en los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, tan importante en nuestra dieta mediterránea. Y por supuesto no olvidarse también de ese 15% de consumo proteico, de fuentes de alto valor biológico como son la carne, el pescado, los huevos, también las legumbres. Y luego también fundamental en la dieta yo creo que es un poco la moderación y el sentido común. La salud mental en torno a la dieta y en torno a la alimentación es fundamental y creo que es muy sano pues un día a la semana o de vez en cuando salir a comer nuestra comida favorita pues sin culparse, sin darle más vueltas, pues hacer un postre de vez en cuando. Yo creo que la clave también en una buena dieta es la moderación. Y sobre todo también hay que educar a los niños desde bien pequeños, ¿no?, a llevar ese tipo de dietas saludables. Sí, cuando antes empiece a tener buenos hábitos, pues prevenimos un montón de complicaciones de la salud y también hacemos pues, gente más feliz que no tiene que cambiar su forma de vida pues, a largo plazo cuando ya tiene enfermedades. Deberíamos comer todos de forma saludable pues, desde el principio. Muchos expertos hablan, se ha puesto de moda, el plato de Harvard. ¿En qué consiste? A ver si nos puedes explicar un poco y sacarnos de dudas. Pues sí, muchos expertos y yo personalmente en mi consulta lo cuento siempre a mis pacientes. Me parece que es una forma muy intuitiva de comer y consiste en coger un plato, que la mitad de tu plato sea de verduras, que un cuartito del plato sea de hidratos de carbono, si pueden ser cereales integrales mejor, pues eso, arroz, pasta integral, también se puede poner patata, pan integral, cada uno pues que elija este cuartito que es lo que quiere que tenga y otro cuarto, como decía antes, también de proteínas de alto valor biológico. Además, a un ladito del plato pone ahí, manténgase activo, porque el ejercicio junto con la dieta también es importante en la salud. ¿Y esto vale para todos los públicos, por así decirlo, para mujeres, para hombres, para niños, para gente ya con más edad, o ese plato va variando conforme sea el perfil? En principio esto es una recomendación general para población, digamos, sana o que esté luchando contra pues, la obesidad, la diabetes. Es una generalidad, pero sí es cierto que para determinadas patologías, pues por ejemplo en la enfermedad renal no está recomendado que tomen tanta proteína, habría que limitar ahí su consumo. Pacientes que a lo mejor con la obesidad no consiguen perder peso con estas proporciones, pues también habría que a lo mejor limitar un poquito más la porción de hidratos y poner a lo mejor más proteínas o más frutas y verduras. Hay que ir adaptando según la persona, la patología y no tanto por la edad. La edad es verdad que
que más o menos eso es lo que debería comer una persona sana a lo largo de su vida. Y si hay dudas, preguntar a un endocrino, ¿no? Supongo, para que pueda asesorar Eso en el tema de la alimentación. Si hay dudas, pueden hablar con nosotros, los endocrinos, y si no, también parte de nuestro equipo son las personas que estudian nutrición. Y los nutricionistas son pues, nuestros mayores aliados, y muchas veces desde la consulta derivamos a estos especialistas también en salud para que ayuden a ajustar dietas, menús y enseñen a la gente a comer bien, a nuestros pacientes. A mí ahora me gustaría hablar de obesidad y de cómo combatirla, porque tengo aquí unos datos que a mí me han llamado mucho la atención, porque dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que más de la mitad de los adultos y un tercio de los niños en España tiene exceso de peso. Sí, la verdad que los datos son alarmantes y cada vez se incrementa más ese porcentaje de obesidad y sobrepeso en la población. Entonces, bueno, para luchar contra la obesidad, que en sí misma es una enfermedad, lo que hay que hacer es pues, tener ya, como decíamos antes, desde el principio, desde la infancia, unos buenos hábitos de vida, una dieta saludable, hacer ejercicio, y si aún así desarrollamos una obesidad, en ese caso pues, lo que habría que hacer es pedir ayuda a especialistas en salud. Porque ¿qué consecuencias para la salud tiene ese exceso de peso en población tan pequeña? Bueno, las alteraciones y las cosas que pueden ocurrir en la salud por causa de la obesidad son múltiples y ocurren desde la infancia hasta las edades más avanzadas. Todas ellas no saben de edad, van apareciendo obviamente a mayor edad, mayor riesgo de todas las complicaciones de la obesidad, pero que no hay diferencia entre edad. Entonces, estas complicaciones, aparte de la obesidad en sí misma, que es un aumento del tejido adiposo, pues tocan muchísimos ámbitos. Para empezar, me gustaría hablar de la salud mental. Muchísimos pacientes con obesidad se ha visto que tienen mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión, y muchas veces también es esta manera, comiendo un poco más, como la palian. Además, nos importa mucho también la salud cardiovascular. La mayoría de pacientes con obesidad, sobrepeso, fallecen de un infarto de miocardio, un infarto al corazón o de un ictus. Entonces, en este caso, lo que nos importa es, 1, controlar esta obesidad, 2, controlar los lípidos, el colesterol, y controlar la tensión arterial. También no olvidarme de la apnea del sueño. Muchos pacientes con obesidad viven agotados, ya se levantan por la mañana cansados. Esto es debido a que no descansan bien porque no entra bien ese aire por la noche, y muchas veces tenemos que derivarles a neumología para que le hagan un estudio del sueño. La diabetes. La mayoría de pacientes con obesidad acaban desarrollando a la larga una diabetes tipo 2. También la enfermedad hepática metabólica, que está ganando mucho peso y puede acabar incluso en cirrosis. Y luego, pues es bastante obvio, ¿no? Todo ese exceso de peso afecta un montón a nuestras articulaciones y los pacientes tienen un montón de problemas traumatológicos. También decir, y ya bueno, para acabar, que ya llega de complicaciones de la obesidad, al final la obesidad es un tejido adiposo, aberrante, que lo que hace es producir un montón de citoquinas inflamatorias, y se ha visto que en pacientes con obesidad también hay más riesgo de cáncer de mama, de cáncer de próstata y de cáncer de colon. Entonces, sí es cierto que en los últimos tiempos han aparecido una serie de fármacos, incluso operaciones, ¿no?, para perder peso. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo opino que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad que recidiva. Hay épocas que los pacientes están mejor de peso, otras veces peor, pero que es constante. Entonces creo que todas las armas terapéuticas que tengamos a nuestro alcance, llegado el momento, hay que utilizarlas. Normalmente cuando un paciente viene a una consulta de endocrinología, pues la dieta se la sabe y la hace más o menos como puede. El ejercicio también lo tiene inculcado e intenta hacerlo. Entonces, cuando llegan a mí, por todo eso ya han pasado. Muchas veces también han pasado por un psicólogo o un psiquiatra por estos problemas de depresión o ansiedad que yo comentaba. Entonces, cuando llegan a mí, yo tengo que usar todas las armas que tengo pues, para ayudar a estas personas que tienen una enfermedad como es la obesidad. Entonces, yo creo que llega el momento, estos fármacos que ayudan, bueno, están muy de moda, supongo que a lo mejor os suenan, que son los fármacos pues Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda. Bueno, todos estos fármacos lo que hacen es decirle al cerebro que no tiene hambre y al páncreas también que haga un poquito más de insulina para metabolizar toda la glucosa. Hacen que el paciente tenga menos hambre y que coma menos y así pueda perder peso. Luego también tenemos las cirugías que también tienen su papel. Quiero decir, pacientes que a lo mejor ya han hecho la dieta, hacen ejercicio, están con fármacos y aún así no llegamos a un objetivo de peso y de salud, de control metabólico en general adecuado, pues yo creo que la cirugía es muy buena opción para ellos y
y ya digo, o cirugía primero y luego fármacos, o fármacos y cirugía a la vez, no importa mucho el orden, esto hay que consensuarlo con el paciente también un poco en función de sus prioridades o de sus preferencias. Pero sí que como endocrinóloga sería ya el último recurso el fármaco y la cirugía. Antes habría que hacer un camino más largo, imagino, ¿no? Con una dieta saludable. ¿O hay casos en los que sí o sí debería recurrir a eso? Cuando tenemos obesidades muy severas, yo creo que a lo mejor hay que empezar con todo a la vez. Es muy difícil a alguien que tiene ansiedad por la comida decirle que haga bien una dieta. Entonces, si nosotros podemos ayudar a este paciente a controlar su ansiedad, su apetito, su sensación de que no tienen saciedad, si podemos ayudarles con eso farmacológicamente, también podrán cumplir mejor la dieta que se les proponga y al perder peso inicialmente un poquito más rápido, también se ven más motivados y más ligeros para empezar a hacer ejercicio. O sea que yo creo que en obesidades graves desde el principio sería una buena opción, teniendo en cuenta la base, que siempre es la dieta y el ejercicio, pero para siempre, para el tratamiento inicial y para el mantenimiento de todo lo que hagamos, fármacos, cirugía, la dieta y el ejercicio es siempre la base. Porque el sedentarismo está comprobado que es el peor enemigo de la obesidad y aparte el ejercicio es el mejor aliado, ¿no?, a una dieta saludable. Pero claro, yo me pregunto, ¿el ejercicio qué tipo de ejercicio? ¿De fuerza o de cardio? Porque mucha gente se lo pregunta, no sabe muy bien cuál es el que tiene que hacer. Bueno, yo creo que el ejercicio es, fundamental, es uno de los mayores pilares en la lucha contra la obesidad, porque por un lado pues aumenta el gasto calórico y por otro lado también aumenta la sensibilidad a la insulina. Muchos de los pacientes con obesidad también tienen diabetes tipo 2 o tienen resistencia a la insulina y eso les impide perder peso. Entonces, el ejercicio es fundamental. El ejercicio debe ser combinado, debe ser un ejercicio de cardio y un ejercicio de fuerza. Cada uno aporta, digamos, lo suyo. El cardio es verdad que quema, digamos, consume más calorías y hace un déficit energético y el cardiovascular, sobre todo cuando uno pierde peso muy rápido, lo que hace es, mantener la función muscular y dos, también eso, aumentar la sensibilidad a la insulina y es un tejido metabólicamente muy activo, el tejido muscular, por lo que es fundamental, como digo, hacer también ejercicios de fuerza. Todas las edades, no importa la edad, siempre hay que hacer ejercicio, sea el que sea, ¿no? Eso es, siempre hay que hacer ejercicio, obviamente adaptado a la edad y a la patología de los pacientes. Una abuelita que tiene dolor en la espalda, pues a lo mejor hay que hacerle una serie de pesitas o hacer ejercicios en casa que se adapten a lo que ella pueda hacer y no pretender como correr y gimnasio para todo el mundo. Creo que también en la prescripción del ejercicio los profesionales de la salud tenemos que mejorar. ¿Y qué es la obesidad sarcopénica? Vale. A ver, la obesidad sarcopénica es un concepto nuevo, ¿vale?, que hablamos mucho los endocrinos y consiste en que según aumenta la masa grasa también disminuye la masa muscular. Hay pacientes que aparentemente son iguales, pero cuando medimos la composición corporal, que es lo que hacemos mucho hoy en día, sobre todo todavía estamos en fase de investigación en muchos aspectos, lo que vemos es que hay pacientes que teniendo el mismo peso tienen mayor porcentaje de grasa y menor cantidad de músculo que otros, que al contrario, aun teniendo obesidad, tienen un músculo sano y un músculo fuerte. Entonces, el concepto de obesidad sarcopénica serían pacientes con mucha masa grasa y un músculo que no tiene fuerza, que no es funcionante. Esto puede aparecer, digamos, de base y puede presentarse así la obesidad en forma de obesidad sarcopénica o puede aparecer también cuando usamos dietas muy restrictivas, estos fármacos que se usan en el tratamiento de la obesidad o cirugías de la obesidad, en la que los pacientes comen muy poco, pierden peso muy rápidamente y no hacen ejercicio. Eso es lo peor. En este caso lo que perdemos sobre todo es músculo y no tanto grasa. Entonces yo siempre insisto, vamos a poner un fármaco, vamos a operar o vamos a hacer una dieta un poquito más restrictiva, pero centrándonos siempre en un buen consumo proteico y ejercicios de fuerza. Si no, vamos a tener pacientes más delgados, pero que no pueden levantarse prácticamente de una silla por esa pérdida de masa muscular. En esta charla ha salido ya varias veces la palabra diabetes. Este mes precisamente se celebra el Día Mundial y según datos del Instituto Nacional de Salud, los casos de diabetes han aumentado considerablemente debido a esta vida que llevamos de sedentarismo, a los hábitos de alimentación, sobre todo diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes. ¿Existen más tipos de diabetes? Bueno, la diabetes tipo 2 efectivamente es la diabetes más frecuente, ¿no?, la más relacionada con la obesidad. De hecho, de los pacientes con diabetes tan solo el 10% no tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, bueno, la diabetes
es que el azúcar, lo que es la glucemia, está elevada en sangre, ¿no? Y este es el concepto un poco de diabetes, y esto puede ser por dos causas. Uno, por la resistencia a la insulina, que sería el caso de la diabetes tipo 2, y otro por el déficit total de insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 suele ser el 90%, según las poblaciones, ¿no? Pero en España suele ser en torno al 90% de toda la diabetes que vemos en las consultas, de la prevalencia que tiene, y la diabetes tipo 1 sería en torno a un 5 o 10%. La diabetes tipo 1 no es resistencia a la insulina, sino falta total de insulina. Esto ocurre por una destrucción autoinmune del páncreas. Y bueno, estos serían los dos grandes tipos de diabetes. Además hay otras que también son relevantes, pero bueno, darían para otra charla. Y esas diabetes pues serían, pues si a alguien le quitan, por ejemplo, una cirugía de páncreas por un tumor, pues entonces al no tener páncreas pues tampoco puede tener insulina y tiene una diabetes pues de origen pancreoprivo, que se llama quirúrgico. Puede ser también por una pancreatitis crónica, que también hay destrucción del tejido pancreático. También los tratamientos oncológicos, todos estos los tratamientos oncológicos inmunoterápicos muchas veces hacen anticuerpos contra el propio páncreas, y también ahí pues hay otros tipos de diabetes emergentes, pero mucho menos frecuentes desde luego. ¿Y dónde se incluye la diabetes gestacional? La diabetes gestacional se incluye dentro de la diabetes tipo 2. La diabetes gestacional se produce sobre todo por hormonas placentarias. Entonces, estas hormonas placentarias que aparecen durante la gestación aumentan la resistencia a la insulina. En realidad es un mecanismo del cuerpo que es muy listo. Lo que quiere es que nuestra glucosa aumente en la sangre para que le llegue más glucosa, digamos, también al bebé, al feto. El problema es que en algunos pacientes esta respuesta es un poco desmesurada, y es ahí cuando aparece la diabetes gestacional. Se ha visto que los pacientes con diabetes gestacional son un factor de riesgo de los más importantes, junto con el peso, para desarrollar en el futuro una diabetes tipo 2. O sea que hay que estar atentas, ¿no? Si en ese embarazo se ha sufrido, hay que estar atentas a que eso no se vuelva a repetir, para que ya no sea gestacional, sino que ya sea permanente, imagino. Sí, me refiero a la diabetes gestacional, se trata durante el embarazo, y luego lo que pueden hacer las mujeres es pues una vida muy sana, alimentación buena, ejercicio y controles para, pues en algún momento aparece la diabetes, pues tratarla de la mejor forma posible, cuanto antes. Hemos visto que hay muchos tipos de diabetes. Vamos a centrarnos en el tipo 2, porque a mí me gustaría saber cuáles son los factores de riesgo. Pues nada, como decía, el principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es la obesidad. Decía también antes que todos los pacientes con diabetes tipo 2, solo el 10% no tienen obesidad o sobrepeso. O sea que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener obesidad. Así que bueno, eso es uno de los factores que podemos controlar. Y otro de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 es el sedentarismo. Decíamos que el deporte lo que aumenta es la sensibilidad a la insulina, y lo que ocurre en la diabetes tipo 2 es que tenemos muchísima resistencia. Entonces, no realizar ejercicio, tener una vida sedentaria es otro de los principales factores de riesgo, y luego tener un familiar afecto de diabetes tipo 2 nos confiere muchísimo más riesgo. Por un lado tenemos la parte genética. La carga genética de nuestros descendientes es importantísima y confiere un riesgo importante a la diabetes, y por otro lado es digamos, los factores ambientales. Cuando uno tiene un padre o un hijo, normalmente viven en el mismo seno, en la misma casa, y tienen las mismas costumbres, suelen comer más o menos lo mismo, y sus actividades de ocio, sus actividades deportivas también se suelen asemejar. Esto obviamente haciendo generalidades, pero sí que entre la parte genética y la parte ambiental, el tener un familiar con diabetes tipo 2 confiere a la persona mayor riesgo. Según datos de la FID, la Federación Internacional de Diabetes, 1/3 de la población española que convive con la diabetes no lo sabe, no están diagnosticadas. Sí. ¿Cómo puede ser esto? Ya, es bastante llamativo. Es incluso, yo diría, un poco más. Casi en el mundo, 1 de cada 2 pacientes que tiene diabetes no lo sabe. Yo siempre lo digo en la consulta, tenemos que controlar el azúcar. Yo sé que a usted no le duele, no le pica, no nada, no siente nada, pero la diabetes está ahí y va haciendo daño. Es muy triste cuando ingresa alguien con un infarto de miocardio, un infarto cardíaco, y le dicen, uy, es usted diabético, y esa persona no lo sabía, no había podido, digamos, prevenir esos factores de riesgos asociados con la salud cardiovascular previamente, pero no por nada, sino por desconocimiento. Además, también recordar que la diabetes, aparte de todo este riesgo cardiovascular, que es la primera causa de muerte de los pacientes con diabetes, también tiene otras cosas limitantes. Es la primera causa de ceguera en países industrializados, la retinopatía diabética, y también es la primera causa de los centros de diálisis. La nefropatía diabética es la primera causa también de trasplante en este país, y todo esto es por la diabetes. Entonces yo creo que sí,
merece la pena diagnosticarla a tiempo. Y lo que digo, la mitad de los pacientes que tienen diabetes no lo saben. Porque ¿qué síntomas podemos decir? Igual tengo diabetes, no sé, algo que nos pueda saltar las alarmas. Los síntomas más característicos de la diabetes son pues, no tener síntomas. No se asocia a nada. Es silenciosa, podemos decir. Sí, es totalmente silenciosa y no se nota nada. Incluso cuando el paciente está diagnosticado de diabetes, esa persona no es consciente de cómo tiene el azúcar de elevado, eso no da ningún síntoma. Sí es cierto que pacientes con diabetes o pacientes que debutan, digamos, con una complicación, pues por ejemplo, si tienen un catarro, una infección de orina, en este contexto en el que tienen un poquito más de estrés en el cuerpo, sí que puede aparecer pues, lo que llamamos las 3 P's, que sería polidipsia, beber mucha agua, poliuria, que sería orinar un montón, y polifagia, tener más hambre. Al final, la diabetes, como decía, es una resistencia a la insulina o un déficit de insulina. Y lo que hace la insulina es una hormona que, para hacernos así una idea, abre la boquita a nuestras células para que se puedan nutrir bien de la glucosa que ingerimos. Entonces, cuando esta glucosa sube mucho en la sangre, y no hay insulina, esa glucosa se queda por ahí dando vueltas y es la que arrastra toda esta agua por la orina, por eso la poliuria, la polidipsia, porque con la glucosa va agua, y la polifagia porque nuestras células, aunque tenemos glucosa dando vueltas, digamos, por el organismo, no se internaliza en las células y no están bien nutridas, se pierde peso incluso. Pero ya digo, esto tendría que ser muy brusco, la mayoría de los pacientes con diabetes no sienten nada. Has hablado de muchas complicaciones que trae la diabetes. ¿Qué importancia tiene entonces una detección precoz? Bueno, a mí la detección precoz, como digo, al no tener síntomas me parece que es fundamental. Yo creo que, bueno, yo y todas las asociaciones, tanto la Asociación Americana de Diabetes como la Sociedad Española de Diabetes, lo que recomiendan es que hay que hacer un screening. Entonces, este cribado debería hacerse pues, en pacientes en torno a los 40 años, depende, hay años que dicen 35, otros 45, bueno, en torno a esa edad sería importante pues, hacerse un análisis de sangre. Pero es un análisis de sangre que incluya una glucosa basal, una hemoglobina glicosilada, que nos da una idea de la media del azúcar, de esa glucemia que vemos en los últimos 3 meses, y ya que se hace un análisis, pues hacer también un perfil lipídico del colesterol, un perfil hepático para ver cómo funciona bien el hígado y un perfil renal para ver que el riñón no está sufriendo y no hay ninguna alteración. Esto debería hacerse por lo menos en pacientes de esta edad una vez cada 3 años, por lo menos. Luego, pacientes que tienen un factor de riesgo como es la obesidad, sedentarismo, diabetes gestacional, alguna otra complicación pues, del sistema cardiovascular, hipertensión o que sean fumadores, en ese caso sí que se recomienda que se haga de forma anual. Y si el paciente está en rango de prediabetes, pues acortar un poquito más esos tiempos, y si el paciente pues no tiene nada, pues de forma anual sí que todo el mundo debería tener, sobre todo si hay un factor de riesgo, un análisis de sangre con estos parámetros. O sea que revisiones periódicas, seguimiento médico, incluso hay programas no específicos de seguros de salud que se preocupan, ¿no?, de que no se desarrolle la diabetes. Sí, yo siempre en la consulta pregunto por qué viene o motivo de consulta, y uno de ellos me llamó la atención, fue la semana pasada y dice: mi seguro de salud me ha hecho un análisis de sangre y me ha dicho que tengo la glucemia muy alta, entonces pues me ha dicho que vaya a un endocrino. Pues nada, ahí vino, pues diagnosticamos, ponemos tratamiento, hacemos hincapié como siempre en la dieta y el ejercicio y ponemos los fármacos necesarios para controlar esa diabetes, y porque una diabetes bien controlada no tiene estas complicaciones que yo comentaba, no aparecen si tenemos bien controlada la diabetes. De hecho, ¿pueden corregirse algún tipo de diabetes si la detección es precoz? Eso es un tema muy en debate. No decimos corregirse, nosotros es verdad que le llamamos remisión de la enfermedad. Pues igual cuando alguien tiene, digamos, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de un cáncer, ¿no? Tú tienes un cáncer y puedes estar curado, que se quiere decir en remisión. Eso no quiere decir que no haya que seguir haciendo controles y ver que eso no vuelve a aparecer. En el caso de la diabetes igual, es verdad que pacientes con muy malos hábitos, que cambian sus hábitos de vida, pierden peso, hacen ejercicio, se alimentan mejor, pueden tener una remisión de la diabetes, pero la carga genética ahí está y tenemos que seguir vigilando año tras año, o con un poquito menos de frecuencia en estos pacientes. Tenemos que ver que esa diabetes no vuelve a dar la cara. No decimos tanto que se cura la diabetes, sino que está en remisión. Hace 3 años se cumplió el primer centenario del descubrimiento de la insulina. No sé si a día de hoy hay nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, fármacos para hacer a los diabéticos la vida un poco más fácil. Mira, en el caso de la diabetes tipo 1,
El tratamiento es la insulina. Los fármacos que tenemos para la diabetes no hacen efecto en estos pacientes porque como no hay insulina no podemos hacer ni aumentar la sensibilidad ni aumentar la secreción porque lo que hay es una destrucción pancreática. Los pacientes con diabetes tipo 2 sí que hay un montón de fármacos que lo que hacen es estimular a que el páncreas haga un pelín más de insulina, aumentar la sensibilidad de esa insulina en los tejidos y para eso han salido un montón de fármacos. Dos de los más llamativos, bueno, son un grupo de fármacos que se llaman ISGLT2, ¿vale? Que a lo mejor te suenan. A mí no, pero imagino que muchos espectadores que tengan diabetes habrán escuchado hablar. Bueno, se llaman empagliflozina, dapagliflozina. Estos fármacos lo que hacen es eliminar ese exceso de azúcar que está dando vueltas por el cuerpo a través de la orina. Entonces, con eso se ha visto, con ese efecto diurético que tienen y también protector renal, se ha visto que mejora mucho la salud cardiovascular y la renal, cardíaca y también el control glucémico ha mejorado un montón. Y luego también recientemente fármacos que se empezaron creando para la diabetes, que son los que conocemos como análogos de GLP-1, que están muy de moda, comentaba antes, pues la Saxenda, el Ozempic. Estos fármacos que se usan para diabetes y para obesidad consiguen, por un lado, disminuir el apetito, entonces los pacientes comen menos, y por otro lado, cuando se inyectan también aumentan la producción de insulina por el páncreas. Entonces yo diría que estos dos grupos de fármacos han dado un giro en el mundo de la diabetes. Ahora los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un montón de fármacos que usar antes de tener que recurrir a la insulina. La insulinopenia, el déficit de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 aparece por lo menos a los 10 años de evolución de la enfermedad. Sí que hay pacientes que si se diagnostican muy tarde deben empezar ya con insulina, pero porque tenían esa diabetes previamente y no lo sabían. Y luego no son fármacos, pero bueno, sí me parecía interesante comentarlo. Hay un montón de nuevas tecnologías, como son los sensores de glucosa, como son plumas inteligentes, que bueno, los sensores en directo, digamos, le dicen al teléfono del paciente la glucosa que tienen. Entonces estos pacientes pues pueden tomar decisiones en base a su glucosa. Ven que pues, si comen ciertos alimentos sube mucho, que si toman el fármaco tienen la glucosa controlada, que si hacen ejercicio también baja la glucosa. Y luego las plumas inteligentes pues recuerdan a los pacientes de hola, ponte la insulina, o puedes ver la última dosis de insulina, y también a los endocrinos nos ayuda mucho a ajustar tratamientos, todos estos sistemas nuevos. Supongo que la gente mayor, todas estas nuevas tecnologías, ¿cómo lo llevan? Porque claro, ellos estaban acostumbrados, ¿no?, a hacerse la prueba en el dedo, a pincharse la insulina. Cuando va la gente a la consulta, están receptivos con las nuevas tecnologías porque sí que es verdad que les facilita mucho la vida. Las plumas de insulina es verdad que incluso aunque el paciente no colabore nos aportan mucho porque es usar una pluma de insulina, los bolígrafos, igual que usan los que vienen en las cajas de los fármacos. Entonces por ahí, aunque no sepan lo que ponen, digamos, nos da información para el mejor control a los familiares y a los profesionales de la salud. Y luego en el caso de los sensores, es verdad que pueden funcionar con teléfonos móviles, con smartphones, pero también tienen unos pequeños aparatillos que la verdad son muy sencillos. Es poner el sensor, que eso hay que cambiarlo, pues depende del modelo, ¿no?, pero cada 15 días eso le puede ayudar a su familiar, su cuidador, incluso el enfermero en el centro de salud, y luego ellos cogen el aparatito, lo pasan por delante del sensor y les dice el resultado inmediato. La verdad que se acostumbran rápido y lo de dejar de pincharse para ellos sí que es una mejora en la calidad de vida. Además, si tienen una hipoglucemia, pues pitan una alarma, entonces saben que tienen que comer, si están muy altos les recomienda pues ponerse una dosis de insulina. La verdad que ha dado un giro el tratamiento de la diabetes en ese aspecto. Qué bien. Antes de terminar esta charla, me gustaría hacerte un reto que han hecho ya todos los expertos que han pasado por este espacio de AXA, y es que te voy a decir una palabra y me gustaría que me dieras un titular o una frase corta. Vale. ¿Vale? Si yo te digo dieta equilibrada, yo diría plato de Harvard. Obesidad. Pandemia del siglo XXI. Revisiones periódicas. Yo creo que es mejor prevenir que curar. Dulces. Con moderación. Y salud. Calidad de vida. Pues doctora Sara Mera, jefa de endocrinología del Hospital HM Madrid Río, muchísimas gracias por contestarnos a todas nuestras preguntas, por hablarnos de hábitos saludables, de llevar una dieta equilibrada para la prevención de enfermedades como la diabetes. Ha sido un gusto y un placer charlar hoy contigo. Espero que sirva para algo, ¿no?, y que nuestros espectadores hayan tomado buena nota. Eso es, pues muchísimas gracias a ti también y nada, lo que necesitéis, pues aquí estamos.
Pues terminamos aquí la charla con la doctora Sara Mera. Espero que hayáis tomado buena nota de todas esas recomendaciones que nos ha dado. Os esperamos en un nuevo webinar de AXA y muy importante, si queréis seguir viendo consejos o más datos sobre información de salud y bienestar, no os olvidéis de pasar por las redes sociales de AXA. Muchas gracias y hasta la próxima.